Ay, güey, me está doliendo. Güey, no me pusiste chamantra, ¿verdad? Esa madre no sirve, la chamantra no sirve. Güey. ¡No! ¡Ayúdame! Oye, ¿y qué se siente que te hayan puteado mientras tatúas? Vive España, vive el rey, vive el orden y la ley. Saludos Rob, muchas gracias por la oportunidad de hablar un poco con tu audiencia, gracias por esta entrevista. Para todos aquellos que no me conozcáis, yo soy Búho, del Búho de Papel, estoy ubicado en Madrid, España, y nada, estoy muy contento de poder charlar un poco con vosotros. Mi estimadísimo Búho, ¿cuándo empezaste a tatuar, güey? Tu primera pregunta diré que empecé a los 25 años, empecé un poquito tarde, y era una época más complicada de lo que es ahora. No había tantos medios a nuestra disposición para aprender a tatuar. Básicamente o eras aprendiz de un tatuador o tenías que conocer de amistad o muy cercanamente a algún profesional que te ayudase. No había YouTube como lo hay ahora, no había tanto seminario, tanto curso online. Entonces fue una época bastante complicada en la cual a mí me costó mucho porque no encontré a nadie que me guiara, entonces fui bastante autodidacta. Oye, bros, ¿qué es lo que más amas de tatuar? Mi amor por el tatu viene de siempre. La verdad es que yo desde niño me ha llamado muchísimo la atención las personas tatuadas, el poder pasar un dibujo a la piel de una persona y cómo ese dibujo se convertía en algo orgánico, algo que te hacía cool y a la vez, pues eso, que es una pieza de arte totalmente creativa, la podíamos traspasar de algo tan simple como el papel a la piel humana y que perdurara en el tiempo. Entonces fue algo que me encantaba y que en una época de mi vida en la cual estaba un poco frustrado con lo que estaba haciendo, no me gustaba en lo que trabajaba, estaba un poco perdido, me animaron a probar. Siempre me había tatuado, siempre estaba pendiente de las revistas de tatuajes, me gustaba mucho el mundillo y al final, ya digo, en esa época que estaba un poco en una fase turbulenta, en mitad de una tormenta que no sabía hacia dónde ir, pues el tatuaje fue como una pequeña luz en el horizonte y probé a navegar en esa dirección. ¿Qué es lo que más te gusta del tatú en general? Lo que más me gusta de tatuar, sobre todo, es la gente que conozco y que rompe completamente con las rutinas a las que yo estaba acostumbrado en trabajos de otro estilo. Y es que tatuar tiene muchas cosas bonitas. Una de ellas es que todos los días conoces gente nueva, personas que confían en ti para llevar a cabo sus ideas, que te cuentan su vida, sus historias, su forma de ver las cosas, su forma de vida en general, con lo cual siempre te estás nutriendo de nuevas conversaciones y continuamente puedes escuchar cosas muy interesantes. En cuanto al tatuaje, lo amo también porque me da completa libertad creativa, puedo expresar lo que siento y muchas veces tengo la libertad creativa por parte del cliente para poder realizar las piezas que me gustan y que estoy súper contento de poder desarrollar, ya que yo sobre todo soy un artista que disfruta mucho con el proceso de desarrollo, tanto desde el principio que empiezo a dibujar en el papel hasta que concluyo la pieza en el cuerpo de una persona. Todo ese proceso, toda esa elaboración la disfruto muchísimo. El abocetar, el darle vueltas a la cabeza de qué ideas son mejores, qué pieza y cómo va a ser la composición para que quede bonita, hasta ya por fin acabar el tatuaje, limpiar, hacerle una foto y fuera. ¿Cómo empezaste en YouTube y cuál era tu objetivo? Pues en YouTube comencé a finales del 2016, más o menos por diciembre del 2016, ya comencé hace unos años y la verdad que mi motivación fue que yo siempre he sido muy estudioso de todo aquello que me ha dado curiosidad, que me ha interesado, siempre he querido estudiarlo mucho
en profundidad, he sido muy de investigar las cosas. Entonces, cuando empecé con el tatuaje, investigaba muchísimo, me entrevistaba con médicos para buscar el mejor método de curación, el material que hay que usar, que no, intentaba sacarle información a mis tatuadores, todo. Entonces, llegó un momento que recopilé muchos conocimientos, mucha información de cada campo del tatuaje, que es bastante necesario a la hora de trabajar. Y hablando con un amigo nos dimos cuenta que había mucha desinformación en el mundo del tatuaje, que había muchas personas que se tatuaban y a lo mejor no les decían cómo debían de curárselo de forma correcta, o que no conocían realmente los efectos de la tinta, de tatuarse, cómo había que tratar la herida, o también tatuadores que, como yo, se iniciaban sin una guía y tampoco sabían qué materiales utilizar, cuáles son necesarios y cuáles no son tan necesarios al principio, lo típico, el voltaje, la profundidad de aguja, todo eso. Entonces, hablando con este amigo, pues se dio cuenta de que yo tenía ese tipo de conocimientos que había adquirido en base a investigar mucho, y me comentó, me animó a que me abriera un canal y, sobre todo, desde mi perspectiva y desde mi forma de explicar las cosas, mostrar al mundo cómo es el mundo del tatuaje, que el tatuaje no solo es el típico estudio oscuro de tatuadores que son moteros y que a mucha gente le echa para atrás o le intimida, sino que el tatuaje es muy variado, es muy colorido, hay personas que son muy válidas, que son muy buenas personas y, sobre todo eso, grandes profesionales. Y también, pues, para informar a la gente que a lo mejor estaba más perdida, ya no solo a aquellos que se quisieran dedicar a tatuar, sino también a aquellos que se hubiesen tatuado y no les hayan dado la información de cómo curárselo o cómo saber si un tatuaje está infectado, ese tipo de dudas que, sobre todo al principio de tatuarnos, nos asaltan y nos preocupan mucho, y que en esa época era bastante complicado encontrar canales de habla hispana que profundizaran en ello. Por lo menos en mi país, en España, era bastante complicado. Hay unos cuantos canales ahora, pero la verdad que había poquitos donde buscar. Entonces, pues me animó a abrir el canal, y la verdad que el canal lo enfoqué en eso, en mostrar los tatuajes que iba haciendo, mi evolución como tatuador profesional, y a la vez informar un poco de las cosas que yo había investigado y descubierto, pues intentar ayudar a la comunidad y a las personas, en general a los amantes de la tinta, a tener más conocimiento sobre ello y a poder disfrutar todos juntos de todo lo que se puede hablar de ello. ¿Dónde estás ubicado, bros? ¿Y tú crees que yo pueda ir a tatuar contigo alguna vez o alguno de mi equipo? Estamos ubicados en Madrid, España, y Rod, estás completamente invitado cuando se pueda, después de esta maldita pandemia, a venir cuando lo desees, a trabajar con nosotros, a colaborar y a platicar todo lo que te apetezca. ¿Qué máquinas de tatuar has usado tú, bros? Yo sé que has hecho muchos reviews de muchas máquinas. Actualmente estoy utilizando mucho la FK Iron Sion y la FK Iron Flux, a la vez que utilizo mucho una máquina llamada Ambition. Actualmente podría decir que soy uno de los tatuadores que más máquinas ha probado en mi país, y es que gracias a la colaboración que tengo con un distribuidor, hemos hecho un sinfín de reviews en las cuales hemos testeado, hemos probado un montón de máquinas. No sé si hemos llegado a probar más de 60 o 70 máquinas de tatuaje, y de todas ellas la verdad que yo siempre he sido muy cacharritos, me ha encantado probar máquinas nuevas, comprármelas. Es un poco un círculo vicioso, ¿no? Porque según voy probando máquinas para hacer los vídeos, me acabo enamorando de ellas y me las acabo comprando, que es lo que me ha pasado un poco con la FK Iron Flux. Ahora estoy esperando la FK Irons Exo, que también dicen que es muy buena y muy polivalente, y veremos a ver qué pasa. Pero bueno, ahora los que me estáis viendo, estoy utilizando sobre todo la Ambition Soldier con motor alemán, estoy utilizando la FK Iron Sion con su batería independiente, y estoy también alternando con la FK Iron Flux. ¿Qué agujas son las más favoritas para tus tatuajes? Mis agujas favoritas, pues la verdad que no tengo predilección. Soy una persona que intenta no limitarse artísticamente, entonces todo lo que sea especializarme o tener predilección por cosas, intento apartarme de ello.
pero sí es verdad que si ves mis trabajos abunda muchísimo, hay muchísimo aguja de 3RL, 3RS, sobre todo, también 9RL, 11RL y agujas mayores, como pueda ser la 14RL, la 18RL, en cuanto a esas. Luego, pues las RS suelo utilizar 7, 8, 9, dependiendo un poco del trabajo. Y las Magnum me pasa un poco igual, me da un poco lo mismo. En cuanto a marcas favoritas, sí he de decir que trabajo actualmente exclusivamente casi con las de Akira Body Art, que me parecen que son de muy buena calidad y sobre todo me gustan porque son muy afiladas. Prácticamente una 5RL 0.30 de su marca es casi como una 0.25. Entonces, para mí, que soy un tatuador que le gusta mucho hacer trazos muy finos, ese tipo de aguja se adapta muy bien a mis gustos. También trabajo con Cheyenne y con Cuadrón, pero las que más suelo utilizar son las de Akira actualmente. Nunca me caso con ninguna marca, entonces voy cambiando según me va gustando unas u otras. ¿Te gustaría venir aquí a México, a Guadalajara, a tatuar aquí en Chamuca? Si fuera a México y a Guadalajara, por supuesto que me encantaría visitar Chamuca Tattoo, conocerte, Rod, y por supuesto platicar de todo lo que podamos. Yo soy muy friki, tanto del mundo del tatuaje como del cine como de los cómics, y la verdad que soy muy fan de tu canal, con lo cual me gustaría un día visitar el estudio y poder disfrutar de un día con vosotros, que me parecéis muy grandes. Cuéntanos historias memorables mientras estás tatuando. ¿Qué cosas te han pasado chidas, güey? Sobre experiencias a la hora de tatuar, tengo muchas, tengo la verdad muchas anécdotas. Me quedo sobre todo con aquellas que han sido graciosas o interesantes, que he conocido a personas, a clientes que tienen vidas espectaculares, aventureros, gente con trabajos realmente increíbles. Tengo un cliente, por ejemplo, que es científico y ha estado viviendo e investigando en la Antártida. También tengo clientes que no tienen casa, que son fotógrafos nómadas que van viajando por el mundo, no tienen ni siquiera una casa y están durante todo el año viajando. Entonces todas las historias que te cuentan son súper interesantes y la verdad que es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, que al final cualquier persona demuestra que puede tener algo interesante en lo que conversar y que realmente todos tenemos un trocito de nuestra vida que puede ser muy divertido a la hora de hablar con alguien. Con esto la verdad que me despierta muchas emociones y es que me gusta mucho interactuar con mis clientes. Yo lo digo muchas veces, soy alérgico al silencio, soy un tatuador que le cuesta muchísimo estar en silencio con las personas, me siento un poco incómodo. Si es verdad que si mi cliente está sufriendo mucho o es una persona que no es muy dada a hablar, pues me callo, pienso en mis cosas, me pongo a trabajar y ya está. Pero a poco que ese cliente sea algo hablador y me tire de la lengua, podemos estar contándonos nuestra vida durante horas. He tenido sesiones de doble sesión desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche cuando trabajaba en ese formato, hablando sin parar con clientes que nos contábamos todo, nuestros gustos en el cine, las relaciones personales, el trabajo, las experiencias que hemos vivido cada uno, hasta el punto de que llegaba a mi casa afónico. Pero la verdad que no lo cambiaría por nada porque tengo mucha suerte y la verdad que el 98% de mis clientes son gente súper simpática, muy interesante y no los cambiaba por nada del mundo. Ahora cuéntanos historias malas, güey, malas anécdotas que hayas tenido mientras estás tatuando. Hablando más sobre mi experiencia personal en el tatuaje, diré que soy autodidacta, si es que esa palabra existe, porque realmente todos tenemos referentes, todos aprendemos de algo o de alguien, pero sí es verdad que no tuve una guía como la han tenido muchos profesionales. No fui aprendiz de ningún profesional, no pude dar seminarios ni cursos hasta ya muy avanzada mi carrera y tuve que ser un poco como el refrán que tenemos aquí en España de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como, que es un poco pues eso, autodidacta, ¿no? Me tuve que buscar la vida. Al principio era muy duro porque tenía muchos nervios, mucho desconocimiento, entonces sufría mucha ansiedad cada vez que tenía que tatuar a una persona, me daban taquicardia, sudaba muchísimo. De hecho, en mi canal de YouTube tenéis un vídeo en el que cuento mi primera experiencia tatuando a una persona y fue un horror, o sea, fue un caos y un desastre completo. Y la verdad que esa experiencia me sirvió de mucho para ser profesional y tomármelo en serio, porque me creó mucha frustración al principio, pero a la vez también fue un reto, fue un desafío y
y yo soy muy competitivo conmigo mismo, a la vez que muy autocrítico. Entonces tuve ese sentimiento tan fuerte de competitividad, de querer hacerlo mejor, que fue una de las mejores cosas que me podía haber pasado en la vida. Dile a la gente que se va a tatuar por primera vez algunas recomendaciones para que le salga poca madre su tatuaje. De recomendaciones para hacer el primer tatuaje, siempre comento un poco lo mismo. Lo principal sería, cuando te vayas a tatuar, es pensar bien lo que quieres. Actualmente hay muchas personas que se tatúan por capricho y eso también está bien, pero hay veces que se tatúan sin pensar, se presentan al estudio diciendo quiero tatuarme algo, pero ¿qué quieres? Ah, no lo sé, lo que tengas, enséñame algo y me lo tatúo. Y es casi que quieren más la experiencia del tatuaje que el tatuaje en sí. Y yo creo que eso es un error, porque al final pasamos a tener complicaciones o a arrepentirnos o a no estar satisfechos con lo que tenemos tatuado. Entonces, pensar bien lo que queremos y por qué lo queremos, ya que lo vamos a llevar en el cuerpo toda la vida. Darle todos los detalles posibles al tatuador sobre la idea y sobre qué queremos conseguir con ello, ya que hay ideas que son muy sencillas, como pueda ser, pues, yo soy fan de los Vengadores y quiero al Capitán América, y ya está, porque está relacionado con mi infancia y con mis gustos. Pero hay ideas que son mucho más complejas, que nos cuesta explicarlas al tatuador y que cada artista necesitamos esos detalles para poder elaborar una idea muy definida de lo que quieres mostrar en tu piel y sobre todo lo que quieres llevar. Y sobre todo, el consejo más importante si te vas a tatuar es permitir una libertad creativa a los tatuadores. Cuando vemos tatuajes en las redes sociales que nos enamoran y decimos ¡guau! Yo quiero este tatuaje, ese tatuaje probablemente el cliente le ha dado libertad absoluta al tatuador para poder lucirse. Y es que muchas veces la idea que traemos como clientes la limitamos por muchas partes, hacemos una parcelita de esa idea, entonces el tatuador está muy limitado a la hora de ser creativo porque queremos que sea de una forma muy concreta, pero a veces como clientes no sabemos que lo que en papel funciona a lo mejor en la piel no tanto, y los tatuajes más espectaculares y efectivos, en mi opinión, suelen ser aquellos que han dado libertad al tatuador para trabajar. Por favor, dime algunas recomendaciones para todos nuestros suscriptores para empezar a tatuar. En cuanto a dar consejos o recomendaciones a un tatuador que está empezando, yo diría que primero y lo más importante, indispensable, es saber dibujar. Si no sabes dibujar, no vas a poder tatuar ni progresar bien en tu carrera. El tatuaje no deja de ser una disciplina que viene del dibujo. Empezamos dibujando en un papel y lo pasamos a la piel. Prácticamente tenemos que adaptarnos con las agujas y con nuevas herramientas, pero seguimos con las mismas bases de dibujo que haríamos en un papel. La forma de sombrear, los volúmenes del cuerpo, los colores, el tipo de línea, todo eso es dibujo. Entonces yo diría que el dibujo tiene que estar durante toda la carrera del tatuador muy presente. Sobre todo, no dedicarnos y centrarnos únicamente en aprender a tatuar bien, sino que cuando dejemos de tatuar, cuando acabemos la jornada, siempre saquemos tiempo para seguir mejorando en dibujo. Hay que dibujar y practicar muchísimo. Luego también no tener prisa por progresar. Las prisas en esto son muy malas y muchas veces queremos enseguida que nos iniciamos empezar a tatuar dragones chinos, retratos y cosas que necesitamos un proceso que es mucho más lento de lo que creemos. Entonces yo intentaría al principio tatuar cosas sencillas que estén muy acordes a mi nivel, ser muy autocrítico conmigo, también muy sincero conmigo mismo y saber en qué punto estoy del camino. En ese sentido, pues intentar siempre hacer diseños que yo pueda controlar, que puedan tener un buen acabado final y no tirarme a la piscina con diseños que a lo mejor están por encima de mi nivel y que puedo llegar a hacer un destrozo. Y por último, creo que es muy necesario ser competitivos solo con nosotros mismos. Hoy en día con las redes sociales es casi inevitable tener que compararnos siempre con otros artistas. Este artista tiene más seguidores, este artista tiene más likes, el trabajo de este artista no es tan bueno como el mío, pero tiene mucho más aceptación, y creo que es un error, porque al final lo que hacemos con eso es que nos frustramos, estamos siempre pendientes del trabajo y el esfuerzo de otros y desatendemos mucho nuestro propio trabajo.
nuestro propio esfuerzo y la práctica que necesitamos. Entonces yo es algo que he puesto en práctica desde hace unos años y que me esforcé mucho, y es en nutrirme de otros artistas, viendo sus trabajos, viendo sus ideas, su creatividad, pero no hacer caso a las redes sociales, no hacer caso a las cifras, a los likes, a los followers, a quién es más conocido y quién menos, sino solo centrarme en mi trabajo y en repasar mis trabajos cada año. Veo los trabajos del año pasado, comparo, empiezo a ver si he progresado, si no, si he mejorado en líneas, en sombras, en color, en composición, y sobre todo siempre competir con el tatuador de ayer para ser mejor mañana. Yo siempre que me levanto cada día intento ser mejor tatuador que lo fue Búho ayer, sobre todo intentar ser mejor mañana, y creo que esa competitividad es la más sana y la que más nos va a aportar. Y eso es todo, Rod. Muchísimas gracias, muy halagado de que hayas pensado en mí para esta entrevista. Estoy muy contento de estar en Chamuca Tattoo. Espero que os haya gustado mis respuestas, que os haya parecido entretenido y nos vemos. ¡Hasta luego! ¿Sabes qué, Búho? La neta, lo que estás diciendo yo lo comparto al 100%. Todo lo que tú dijiste, la neta, me emocionó muchísimo. Darme cuenta que al otro lado del continente hay personas como yo que comparten mi filosofía de cómo ir creciendo en el mundo del tatuaje, y qué recomendaciones tú le diste a la banda. Son exactamente las mismas que yo profeso aquí desde mi trinchera, y me da muchísimo gusto que haya contenido como el tuyo y de muchos otros. Hoy por hoy, el Jason Ramos, cantidad de youtubers nuevos, el Link Bro, etcétera, que están ayudando a que el mundo del tatuaje se enriquezca, que se vuelva un medio de promoción para nuevos artistas, nuevas generaciones. Impresionante.